Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Darkest Dungeon. Continuamos por donde lo dejamos en el último vídeo, ¿vale? Justo después de derrotar al primer boss. Vamos a ver. Y nada, vamos a empezar el segundo acto, ¿vale? Quiero traeros siempre al canal la primera run en un nuevo acto, en una nueva confesión, para que veáis de primera mano, digamos, mi primer encuentro, ¿vale? Mis primeras impresiones. Debes enfrentarte a tus fracasos o dejar que te consuman. Como veis, ya no puedo seleccionar la primera confesión. Yo pensaba que podría rejugarlas todas las veces que quiera. No sé si habrá que pasárselas todas primero o algo así. Pero bueno, menos mal que os traje la pelea contra el primer boss. Y nada, pues vamos directamente a la segunda. Y lo que os decía, os voy a traer siempre la primera run para que veáis mis primeras impresiones, ¿vale? En directo, digamos, ¿vale? He intentado no spoilearme de los bosses ni de las cosas específicas. Tus vehementes llamadas a presentar nuestros hallazgos ante el claustro fueron peligrosamente prematuros. No terminamos de comprenderlo del todo, y aquello hubiera sido arriesgarse al ridículo o peor, al plagio. No me dio placer alguno imponer mi autoridad ni sofocar tus protestas con un estricto mandato de la más absoluta reserva. Tú accediste, pero tus quejumbrosos susurros dejaron ver un resentimiento incipiente. Vamos, que no estaba muy de acuerdo, ¿no? El alumno. La encrucijada espera a la luz del farol y acepta cualquier ayuda que llegue. Vale, vamos a leer estas cosas. En la confesión negación no hace falta un trofeo para entrar a la montaña, ¿vale? En el primer acto, que no lo dije en el anterior vídeo, no hacía falta el trofeo, ¿vale? Como os dije, la primera confesión, el primer acto, lo han puesto un poco más fácil para que la gente no se frustre, ¿vale? Tanto la parte final de la montaña creo que es más fácil, como la llama y esto, no hace falta tener el trofeo, ¿vale? Confesiones, deberás conseguir al menos un trofeo de un jefe regional. La expedición se acabará, ¿vale? Lo que os digo, ahora los siguientes actos van a ser más largos, ¿vale? Y la llama también va a ser más importante. Caminos de los héroes, vale. Esto lo vamos a ver ahora. Exacto, los caminos. Vamos a ver los caminos de la Vestal. Tenemos la confesora. Habilidades afectadas, manos de la luz, iluminación, juicio y mantra. Entonces, como veis, el camino por defecto es el nómada, que básicamente lo he mirado en todos y lo que hace es que os da una vela más cuando llegas a la segunda posada, ¿vale? Un camino básico que, bueno, ni te suma ni te resta las habilidades, ¿vale? Yo creo que este camino no me renta porque parece más un camino de ir a cuerpo, ¿vale? Y hacer daño. Mirad, por ejemplo, aquí le añade debilitar y vulnerabilidad al ataque, ¿vale? El ataque básico. Eso está muy bien, en verdad. Aquí el golpe de masa también está mejorado. O sea, este camino está un poco enfocado a dar tortas y a eliminar y a aplicar mermas, ¿vale? Como pone ahí. Estaría bien, la verdad, que te pusiera abajo los cambios de las habilidades, ¿no? En plan, en nómada y en el camino. Pero yo creo que me voy a poner este, ¿vale? Que mejora la mano de la luz, el mantra y el santuario. Mano de la luz no lo voy a llevar. El mantra es esto. Curamos un 10% y el requisito es que el objetivo debe estar protegido, ¿vale? ¿Y cuál era el otro que mejoraba? El santuario, que será la cura, ¿no? No, el santuario es este. Vale, pone bloquear es más largo, ¿vale? Entonces vamos a llevarla de esta forma. Vamos a ir con el ataque básico, la cura, la consagración de defensa, el bloquear y el mantra, ¿vale? De esta forma, como nos vamos a ir con el mismo equipo que derroté al boss anterior, ¿vale? Vamos a dar una oportunidad, ya que pudieron derrotar al primer boss, pues vamos a dar una oportunidad, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer con este bloquear es proteger sobre todo a la primera posición, que voy a llevar a la Berserker, porque no es un personaje tanque, ¿vale? Vale, y aquí lo que tiene son 20% más de vida, 25% más de daño, si está en la primera posición,
pero al inicio del turno tiene probabilidad de recibir un sangrado, ¿vale? Esa es la parte negativa, pero vamos a intentar comprarle vendas y a lo mejor meterle alguna baratija de resistencia al sangrado, ¿vale? Pero vamos a ponérselo para probar también. Vamos a llevar también a nuestro amigo el forajido. Vale, las habilidades a distancia más 25% y 3 de velocidad. Esta de aquí es bastante buena, ¿vale? Lo que pasa es que no tengo todavía desbloqueada la habilidad del disparo a quemarropa. Porque el disparo a quemarropa es una habilidad que puedes solo usar en la primera posición, ¿vale? Y mete un tiro súper fuerte y se mueve una posición hacia atrás. Por eso veis que aquí en la primera posición gana un 25% más de daño, ¿vale? Metería un disparo súper tocho, luego en la posición 2 no tiene ni bufo ni debuffo. Entonces sería pues para iniciar ya directamente, igual matando a un enemigo, ¿vale? O dejándolo tocadísimo. Está bastante bien. De tipo disparo a quemarropa. Además se pondría un contraataque, ¿vale? Yo voy a ir con esta. Y vamos a usarlo con los ataques a distancia, ¿vale? Le quitaré el tajo, o sea, no podré usar el tajo porque tiene un 25% menos de daño. El contraataque no importa demasiado porque, bueno, ya que nos podemos poner un contraataque y avanzamos y demás, podemos usarlo con esta. Y además voy a ir a desbloquear las habilidades de este tío, ¿vale? A ver si conseguimos el disparo a quemarropa. Y luego nada, vamos con el Jester, que aquí no desbloqueé ningún camino, ¿vale? No me dieron las velas. Así que nada, vamos a ver un poquito también qué perks tienen, ¿vale? 10 de resistencia a la muerte, perfecto. Versus ser pelágico. ¿Vale? No sé qué es eso. Habilidades de tipo cuerpo a cuerpo, empuja, no me importa. Imagina que contrae todo tipo de enfermedades. Vale, esto puede ser un problema. 100% de exploración de fracturas del olvido. Y fobia a los seres cósmicos, ¿vale? Esto es un problema porque al final de cada región vamos a enfrentarnos a seres cósmicos. Así que hay que intentar quitárselo, ¿vale? Tienes resistencia al movimiento, esto está bien. Y hipocondría también. Vale, así que nada, vamos a ir con este equipo. Vamos a ver qué tal. Lo he dicho, no sé nada del boss. No sé cómo funciona. Creo que una parte importante del juego es enfrentarte a lo desconocido, ¿no? En este juego, tanto el 1 como el 2. Creo que tiene su encanto. Y como veis aquí tiene 4 regiones, ¿vale? En vez de 3. O sea que cada vez van a ir siendo más largas. Vale, tenemos el primer combate aquí del valle, como siempre. Un combate sencillito, ya sabéis. Vale, no vamos a usar los ataques cuerpo a cuerpo, sino a distancia, ¿vale? En la medida de lo posible, claro. Vale, el tema es que aquí no gana consagración ahora, ¿o qué? Claro, ahora no gana convicción. Ah, obtiene convicción al recibir un golpe. Vale. Y tengo que usar consagración de la fortaleza 2 o más veces en un solo combate, vale. Vamos a hacerlo aquí mismo. Yo creo que podemos. Vale, o sea que con esta vamos a tener que cubrir sí o sí, ¿vale? Un cambio interesante, ¿no? Vamos a ver. Aquí nos adelantamos. Esta primera runa es un poco de exploración, ¿vale? Vemos un poco... También va a haber nuevas regiones. Antes teníamos solo la región que estaba todo en llamas. Y la región del bosque este medio en ruinas, ¿no? Que salen los esqueletos. Así que bueno, vamos a ver un poco cómo se da. Cómo son las nuevas regiones. Estoy intentando ganar tiempo para que esta tía pueda tirar la consagración otra vez. Ah, bueno, si tiene cooldown, nada. No he dicho nada. Vale, pues nada, vamos a tener que empezar cubriendo con ella todos los combates. Vale, y aquí nos dan 2 puntos de maestría en vez de 5, ¿vale? En el primer acto nos daban 5. Así que es bastante diferencia, son 3 habilidades menos que vamos a mejorar.
Vale, aquí tenemos todos estos recursos, ¿vale? Gracias a lo que he mejorado en el altar, ¿vale? Creo que se llamaba el camino, si no me equivoco. Me parece que eso está bastante roto. Acabas teniendo 55 chucherías, que es lo que 50 chucherías cuesta ya las reliquias, las baratijas doradas, ¿vale? O sea que empiezas con un montón de recursos. Vale, aquí tenemos estos de posada que habíamos ya desbloqueado. Estos de aquí me los voy a guardar, ¿vale? Los que dan bufos, me los quiero guardar para el boss en principio. Vamos a equipar los objetos de combate. Restaurador, mezcla el grupo enemigo. Vale, vamos a ponerle la cura el que más velocidad tenga. Eso, bueno, lo que os digo, esta run es un poco de prueba. Vamos a ver, vamos a probar los caminos, vamos a probar la nueva región además. O sea que si equipa un objeto nocivo, mete veneno. Al fallar obtiene 2 de veneno, no me interesa. Y el inicio de la ronda puede tener Stilt y al fallar obtiene vulnerabilidad. Tampoco me interesa. Final del turno, al fallar obtiene un stun también. Vale, esto igual se lo puedo poner a ella. Porque como no vamos a estar atacando mucho en principio, ¿vale? Vamos a estar protegiendo, tirando consagraciones. Al recibir un golpe aplica vulnerabilidad al atacante. Si la llama está por encima de 75, tiene menos resistencia a la muerte. Eso lo voy a poner a esta, ¿no? Vale, y en la diligencia ya tenemos cosas. Probabilidad de producir whisky. Esto para subir la amistad. 100% de exploración de templos del héroe, ¿vale? Viene genial. Como veis, se van equipando aquí visualmente, ¿vale? Los objetos. Vale, vamos primero con las habilidades. A ver, es un problema, la verdad, solo tener 2 puntos. Vale, vamos a mejorar el ataque a distancia, porque es la habilidad principal que vamos a usar. Vale, y luego le voy a mejorar también el básico a esta tía, ¿vale? A la Berserker. Vale, esto es todo lo que tenemos. Vamos a ver a qué ruta vamos a ir. Probabilidad de producir brebajes, 2 puntos de maestría. Y además es una región nueva, ¿vale? O sea que vamos a ir por aquí. Hay que evitar el hospital de campaña. Y tenemos menos 20 de resistencia a la peste, ¿vale? No tengo claro si ahí meten peste, lo averiguaremos. Y vamos a ver la tienda, ¿vale? A ver qué tiene. Nos llevamos la PET. Vale, y aquí tenemos la llama radiante 1, ¿eh? En el primero, debido a todos los fails que me marqué, teníamos la llama radiante 4 ya, ¿vale? Me la voy a llevar, sin duda. Vale, nos queda otro hueco en la diligencia. Pero creo que me voy a guardar las chucherías, ¿vale? Para las reliquias. A ver, mirad esta, lo que os decía. Cuesta 50. Una baratija indeleble más 20% de vida. Bastante bien, ¿eh? Esta también me gusta porque aplica debilitar a los enemigos. A ver cuánta vida tiene. 41. El Disma se va a poner a esquivar, A ver, esta me gusta, pero no es daño, ¿vale? Sin embargo, esta... Creo que me voy a llevar esta, ¿vale? Sí, se la voy a poner a la Berserker. Y luego, para empezar, pues bueno, me gustaría que hubiese aquí una barajita o algo, pero no. Vale, vendas tampoco hay, ¿no? Un objetivo... Vale, me voy a llevar esto para quitar dots. Sobre todo para la Berserker. Y creo que la llama ahora va a ser más importante, ¿vale? Así que me voy a llevar también esto por si acaso. Bloqueado por erudito, no sé qué. Vale, como vamos a producir whisky, no voy a comprar más whisky. Aquí podemos aumentar la resistencia, meternos 20% más de vida. Vale. Yo creo que lo voy a dejar así, ¿vale? La primera posada creo que podemos, que no te necesitamos
La llama se la voy a poner a ella. Vamos a revisar otra vez las habilidades, ¿vale? Porque igual esta de aquí curamos al objetivo que está protegido. Pero es que igual esta me gusta más, ¿no? Porque es una regeneración a todos. La de proteger la vamos a tener que meter. Me voy a dejar la consagración para hacer la misión, ¿vale? Pero luego me voy a poner el amparo, yo creo, ¿vale? Sí, yo creo que sí. Voy a hacerlo así, ¿vale? Vale, equipamos la llama, equipamos la pet. Vale, y vamos a ver... Bueno, ahora veremos las misiones que tienen. Vamos... Ya está todo, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a ver una nueva zona, una nueva región, ¿vale? A ver qué tal se da. Los objetos que mejoran la amistad yo me los guardaría hasta la segunda posada, ¿vale? Porque en la primera todavía no sabes quién se lleva bien con quién, ¿vale? Creo que eso va un poco también en el carácter del personaje. En cuanto a los personajes religiosos se llevan bien entre ellos, los que son así un poco más delincuentes o lo que sea se llevan bien entre ellos, ¿vale? Vale, esta es la región marítima. A ver. Voy a jugar la run como si fuese a por el boss, ¿vale? Es decir, no me voy a centrar tanto en conseguir velas, sino en conseguir baratijas y recursos, ¿vale? Si es verdad que los templos del héroe voy a hacer alguno para ir desbloqueando a Dismas, pero me voy a centrar en llegar fuerte, ¿vale? Tenemos que evitar el hospital, o sea que ya por aquí por la izquierda no podemos ir. Demacrado, usa la sangre. La sangre. Entra en el desagüe, consagración de fortaleza. Vale, aquí está la guardia del jefe, o sea que va a ser que no. Vamos a hacer izquierda, derecha. Y a partir de ahí vamos viendo, ¿vale? Aquí a la izquierda. Vale, y el primer combatito, ¿vale? Aquí tendremos enemigos nuevos. ¿O no? Son forajidos. Los clásicos forajidos. Vale, le mete un proteger. Ok. Me hubiese gustado mejorar esta habilidad, la verdad. Aquí lo está protegiendo. Esto es un poco feo. Pero bueno. Vamos a quitárselo. Y con este vamos a hacer el ataque a la backlane, ¿vale? Bafflement and vexation. Vale. Vamos a moverlo hacia adelante porque este tiene que usar ataques a distancia y en la primera posición no tiene ataques a distancia. Y aparte esta gana 25 de daño en la primera posición. No podemos movernos demasiado ahora mismo con esta compo. A lo dicho, vamos a tirar el proteger. Vale, hacemos un shot aquí para matar al perrete. Vale, y ahora pues vamos a tirar una regeneración, ¿no? Estos tienen sangrado. Esa regeneración viene bien. Vale, recibe un golpe y gana uno de convicción, ¿vale? Y ahora con el más 50 de daño. Ay, que estaba stuneado, vale. Vale, y con este pues me interesaría ir metiendo combos aquí, ¿vale? Steady yourself. Buen crítico. Vale, otra carnita aquí. Vale, damos un shot aquí atrás. Y ahora en principio vamos a hacer así. Lo recolocamos. Vale, nos están metiendo la debilidad. Vale, falla.
Vale, y ahora lo que voy a hacer es... Le voy a dejar este a la Vestal. Y yo voy a darle a este, ¿vale? Para saltar el combo. Mira lo que pega. Vale, vamos al ataque básico aquí. Vale, este no tiene resistencia a la muerte, o sea que se va a morir. Y nada, con este, pues aunque sea un ataque físico, es lo que toca. Vale, no me puedo mover hacia adelante. Así que vamos a hacer otra vez esto. Y meterle aquí tenemos una torta. Vale. Como veis, ya solo la selección de camino cambia bastante el gameplay, ¿vale? ¿Y esto? Chuchería. Ah, vale. Son estrellitas de mar. Curioso. Cambia bastante el gameplay, ¿vale? Vosotros no habéis visto toda la runa anterior, ¿no? En el primer acto. Pero ya os digo yo que es bastante diferente, ¿vale? Cómo tienes que posicionar a los héroes, qué habilidades usar. Entonces, eso me gusta realmente de este juego respecto al 1. Vale, aquí tenemos... Este ya sí son seres acuáticos. Vale, pues nada, todos dan lo mismo. Vamos allá. ¿Qué cojones? Es un pulpo con un bebé dentro. Párvulo del lecho. Vale, sí. Tiro aquí detrás. Va a ser un bloquear tochísimo. Va a ser un poco resistente a los sangrados. Voy a hacer lo mismo, ¿vale? Voy a ir metiendo este ataque con este. A ver qué cuánto hace. Es que aquí mete una torta grandísima. No dejan cadáveres estos enemigos. Se meten unos tremendos protegedores. Vale, no tiene pinta que vayan a hacer mucho daño, así que voy a quitarles el bloquear con este golpito, ¿vale? Importante no gastar los ataques fuertes en los bloquears. Lo veis, ¿vale? Voy a quitarlo aquí. Con Dismas rematamos aquí. Tienen poca vida además. Creo que nos han salido los enemigos más sencillos. Esta señora. Como le consigamos una reliquia de más 20 de daño, esta tía se va a one-shotear a todo el mundo. ¡Ojo! Inflige uno de sangrado al moverse. Mutación. Nos toca más 25 de daño, 2 de velocidad, una probabilidad de 33 al recibir impacto. Ahora sí tiene vida, ¿eh? Vale, entiendo. O sea que hay que matarlos rápido para que no nazcan, ¿no? Vale, pues movemos hacia atrás, perfecto. Además le metemos el cegado. Buena hostia. Vale, eso tenemos ataques físicos, pero es lo que hay. Vale, me está reventando. Este personaje me encantaba en el Darkest Dungeon 1. Vale, más 3 de velocidad, menos 15 de vida, más 25 de perforación de sangrado. Si sangrado, menos 5 de crítico, ¿vale? Esto se lo vamos a poner a este, que mete sangrado. Y lo de menos 15 de vida, si acaso se lo podemos poner a esta de aquí, ¿vale? A la Berserker, que en principio la voy a estar protegiendo con la Vestal. Son 3 de velocidad, tiene 4. Tampoco es que vaya lenta. Porque meterle aquí... Hombre, aquí no vendríamos la velocidad, ¿eh? Vale. Sí, lo voy a dejar así, ¿vale? Le meto un poquito más de velocidad para que pueda meterlos proteger antes y las cura. Y está aquí. Y además esta de aquí de la resistencia, ¿vale? Para que le resistan menos los sangrados.
Y nada, lo dicho, aquí vamos a ir por la derecha, ¿vale? No vamos a ir a la guarida ni de coña. Y tenemos que evitar el hospital. Vale, un encuentro de ayuda. ¿Y nos están produciendo esto los whiskies? No he visto que esté produciendo whisky todavía. Supongo que será una probabilidad bajita, porque si te produce todo el rato, eso está bastante roto. Vale, ceguera. Vale, aquí tiene el esquivar. Vamos a ir por esto. ¡Buah! Madre mía. 25% de daño a las habilidades de distancia. Vale. Supongo que lo voy a pegar a este. Me gustaría meter la convicción. Bueno, voy a meter la regeneración. Aquí nada, lo mismo. Vamos a marcar. Golpe abajo. Sí, creo que lo tenía que haber protegido primero, ¿no? Hay que acostumbrarse al nuevo gameplay, digamos. De 3 a 6. Igual nos cuadra. Perfecto. Ahora con este no podemos reposicionar. A ver a quién le toca después. A este, ¿no? No creo que lo mate. Bueno, aturde. Vale, me sirve. Vamos a ver si podemos meter las dos consagraciones. No creo, no me va a durar mucho este combate. Vale, fijaros cómo se le van estaqueando los bloqueos. Voy a rematar la primera posición. Y con esta aquí. Vale, para rellenar las dos consagraciones va a tener que ser un combate contra un grupo un poquito tanque o algo. Al golpear obtienes inmovilizar y al esquivar obtiene aturdir. No me interesa demasiado ahora mismo, la verdad. Vale, pues vamos a ver qué nos cuentan estos pobres. Desperate and wanting. Los pobres diablos. Llama y armadura, no me interesa. Vale, llama, perdemos baratijas. Nos dan artilugio. Vale, ¿ves? Ya se van a empezar a resentir las amistades. Voy a coger este, ¿vale? Me da comida y algunos consumibles. Esto es muy bueno, ¿eh? Genial, si no tenemos que comprarlo en la posada, eso. Y voy a mirar lo que os decía del whisky. Ah, sí que se están produciendo, ¿eh? Probabilidad de producir, aumenta la acumulación en 4. Vale. Vale, ahora vamos a aprovechar a ir a un templo del héroe. Así que vamos a hacer combate para conseguir baratijas y puntos. Y luego aquí al templo. Es importante la decisión del camino según lo que vayáis a hacer, ¿vale? Yo como voy a enfrentarme al boss, bueno, salvo que llegue con los personajes a 10 de vida, ¿no? Aquí se va próximo whisky. Pues quiero llegar fuerte, ¿vale? Para enfrentarte al boss yo creo que tienes que centrarte en los combates durante el camino para conseguir monedas y puntos de habilidad, ¿vale? Ya están las amistades muy tocadas. Ahora en la segunda posada las arreglaremos. Vale, aquí tenemos nuevos enemigos. Vale, sabemos que al bebé este hay que cargárselo para que no se transforme. Hasta no sabemos lo que hace, pero tiene pinta de debuffer.
Vale, vamos a hacer así. Y ahora con este le metemos aquí un sangrado. Y con este de aquí vamos a ponerle de atrás siempre, ¿vale? ¿Qué tiene aquí? Vale, ya en el siguiente turno se debería morir. Hostia, un esquivar plus. Vale, vamos a iniciar con la protección, como hemos dicho. Para que ya vaya ganando sus cargas de convicción. Vale. Vale, ya tengo 2 cargas, con lo cual ya mete un poquito de daño, ¿vale? Tiene un 10 de vida. Deberían poder cargársela entre estos dos de aquí. Aunque bueno, me interesa usar la carga con la Berserker. Vale, pues vamos a pegarla aquí ahora. No pasa nada, ¿vale? No problema. Yo creo que... sí. Vale, vamos a ponerle otra marca a este. Este se va a morir, tiene 2 de vida, no tiene resistencia a la muerte, o sea que está muerto ya. Ponemos marca aquí. Ahora con este aturdimos. Perfecto. Uy, tenemos la llama súper baja. Hay que... tengo que usar las luces esas. Vale. Voy a traer una regeneración por curar un poquillo. ¡Guau! ¡Qué pega, chaval! Vale, un puntito de maestría, ¿vale? No, es genial. Quiero mejorar el apuntar de Dismas. Y hay que mejorar todavía las curas y la cura del estrés. Vale, lo dicho, vamos a ir a por el templo. Aquí también podéis ver dónde quieren ir los personajes. Y si vais por esa ubicación les cura uno de estrés, ¿vale? Por si, bueno, pues llega un punto en el que os da un poco igual dónde ir, pero queréis aliviar el estrés de alguien, pues para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? A ver si cojo esto. 4 de reliquia. Hay otra mejora del altar, que es que puedes conseguir más loot de estos escombros, ¿vale? También lo tengo puesto. Vale, pues vamos a hacer la reflexión de nuestro Dismas. Libertad. Chapter 1. Freedom. ¿Puede ser que esto lo hiciera en el primer vídeo de todo? Sí, ¿no? Es el de darte de hoja. Vale. A ver si recuerdo dónde estaba la gracia de esto. Este puede meter adelante nada más. Vale. Vale. Metemos marca, luego rodillazo y matamos. Vale, lo que pasa es que se va para atrás. Vale. Adelante. Voy a seguir pegando, yo creo. Además, ellos solos me mueven, o sea que... Vale, aquí podría evitar esto. Lo voy a hacer, ¿vale? Y ahora en el siguiente ya meto rodillazo. Como las marcas, las combinaciones no se van, ¿vale? Pues con irlos marcando ya nos aseguramos un poco el combate, ¿vale? Bueno, si me deja de empujar estaría bien, la verdad. Porque desde atrás del todo no puedo hacer eso. No puedo pegar el puñetazo. Vale, ¿quién tiene más vida? Este no.
Vale, vamos a empezar a rematar. Podemos aguantar tres cuernos de estos, creo. Creo que te metía de 3 de 3. Bueno, nos ponemos 2 esquivar plus, o sea que está bien esto. Esquivado. Otro puñetazo. Vale, ahora ya sí que sí vamos a liarnos a piñas porque nos está tocando bastante la vida. Vale, esta vez no me muevo yo. Genial. Vale, pues rodillazo aquí. Puñetazo aquí ahora. A ver si aguanta. Vale, eso me viene bien. Vale, creo que está hecho, ¿eh? Estamos un poco justo de vida, pero está hecho. Vale, genial. Vamos a ver qué habilidad nos desbloquea. He would be a fugitive, Vale, el disparo que va a ropa, ¿vale? Este es lo que os decía. a free one nonetheless. Empuja a uno y mete combo. No está mal incluso para ponérselo ahora. Loathing festers. A ver. Es un ataque a distancia. Es a distancia, ¿eh? Me renta mucho. El ataque cuerpo a cuerpo, este se lo voy a quitar. Le voy a poner este. Le voy a poner este porque le pone ya una marca de combo para la Berserker, ¿vale? Entonces voy a cambiar el orden. Voy a empezar con Dismas. Aparte que creo que es el más rápido. Uy, espera. No tenemos que ir aquí. Combate. Vamos a ir al combate. Este no lo cojo. Ah. 2 más de whisky, ¿no? Nos estamos hinchando de whisky, ¿eh? Vale. Combate. Vale. Aquí tenemos el disparo a quemar ropa. Además mete bastante daño. Voy a poner más 25. Este se ha metido ataque. A ver, de 8 a 13. No, vamos a dar este. Vamos a ir asegurando las kills. Vale, vamos a quitarle el bloqueo tocho a este. Y a intentar matar con este. Tenemos el sangrado. No sé si se vaya a transformar. No tengo claro. Bueno, le puedo pegar ahora con este otro golpe. Vamos a ver con este. Bueno, no, o le pego a este. Otro muerto. Mira que le puedo dar aquí un golpito por si acaso. Vale. Pues nada, contra este a tope. Le ha metido el débil. Esa baratija está bastante bien. Evitas comer bastante daño. Y nada, pues bueno, aquí un contraataque mismo. Ese es el problema, ¿no? Que este personaje contra la primera posición no hace demasiado. Con este... Con este camino, ¿no? Vale, vamos a usar la llama, que se nos está apagando la luz. Y aquí, nada, pues vamos a quitarle el bloquear. Y con este deberíamos rematar. Vale.
Nada, pues el equipo me gusta, funciona bastante bien. Si equipo un objeto cerrado, uno de sangrado, si equipo un objeto cerrado, perforación a sangrado. Los objetos cerrados son consumibles, ¿vale? Creo que no tengo ningún objeto cerrado. Objeto de combate de artilugio. Pero esta, si conseguimos un objeto cerrado, que el anterior run llevaba uno. Hostia, un cubil de las criaturas. Vale, se viene, gente. Se viene. Hostia. Qué guapo. Vamos a ver cómo funciona este equipo contra combates más serios ya, ¿vale? Aquí hay que pelear por cojones. Lo bueno es que al derrotar a este cubil nos va a dar otro punto de habilidad cuando lleguemos a la posada, ¿vale? Agony by accumulation. Vale, ponemos un disparo de quemarropa. Wow, one-shotea. Vale, nos ha puesto una ceguera. Vale, ya sabéis, vamos a bloquear primero. Voy a pegarle aquí, ¿vale? Vamos a ir quitándole los esquivares. Ahora con la Vestal vamos a meter una regeneración para aplacar un poco esos venenos. Bueno, debería meter la... No, debería meter la consagración, A ver si hago ya la misión. Se lo voy a meter a... este. Se nos están acumulando los venenos, Es una putada. Es una tremenda putada, la verdad. Tenemos aquí una curita. Bueno, la ha entrado. No tiene mucha vida, pero claro, con los esquivar plus estos. Ahora ya no nos mete ceguera. Bueno, vamos a intentarlo. A ver. Buena tortita. ¿Podemos matar? Sí. Ahora tenemos un shot aquí. No. Vale, están pegando bastante daño, de veneno. A ver quién tiene más daño. 4, 3, 7. Voy a gastar esto. 7 ahí por turno. Es una buena apuesta. Iba, vale. Otro crítico. Se nos está yendo la mierda la Vestal. Aquí también puedo usar una cura. Creo que voy a usar el bálsamo aquí. Aquí. ¿Y por qué no me puedo curar todavía? ¿25%? ¿No tengo 25%? Vale. Pues nada, vamos a pegarle... Porque esto entiendo que no se guarda. Falla, tío, en serio. De ceguera. 3. Incremental, but deadly all the same. Vale, esta es la putada. Con esta no podemos pegar a esa posición. ¿Se muere? Ah, se queda uno, tío. Vale. Voy a comer de 3, vale. Complicado, Ah, vale, sí se mantiene, Es que si me pongo a proteger, igual me revientan,
Pero ¿por qué no me puedo curar? No lo entiendo. Debería poder curarme, ¿no? No sé. Irritable. Vamos a intentar... Vale, a ver. Este enemigo es una putada porque engulle los cadáveres, ¿vale? Así que voy a intentar quitármelo delante de lo primero. Voy a mover esta hacia adelante. Y con nuestro ataque a distancia. Bueno, aquí eliminamos los esquivares, ¿eh? No me acordaba de esa habilidad. Vale, ahora sí lo puedo usar. Vale, me voy a curar aunque no tenga las cargas de convicción. Porque todavía va a estar comiendo daño de veneno esta muchacha. Vale, es que no quiero matarlo porque este se va a comer el cadáver y se va a curar. Bueno, si se cura da igual, ¿no? Está full. Vale, vamos a movernos hacia adelante. Tenemos aquí el combo. Vale, pues sí, en este bioma, en esta región, comemos bastante veneno. Así que nada, ya lo sabemos. Aunque bueno, es verdad que esto es un cubil y aquí te salen o arañas o lobos. Por ahora me han salido a mí. Estamos muy tocados, ¿eh? Voy a tirarle aquí una cura. Porque tiene el debilitar el vulnerable y... Cargamos a esta tía ya. Uy, la bestia. Se nos va para el pozo, ¿eh? No voy a gastar las cargas. Igual se nos muere, ¿eh? 6 le ha pegado. Agony by accumulation. Atrás. Pero aquí le puedo quitar los esquivar. Vamos allá. Vale, la bestia va a tener ahora que resistir las puertas a la muerte. Le queda un turno más para poder curarse, ¿eh? No voy a tirar la regeneración porque es que si no... Bueno, voy a tirar esto. Sí, mejor así porque... Le voy a dejar esta marca a la Berserker. Voy a pegar aquí atrás. Madre mía, chaval. Ya no podemos curar. 16, ¿vale? Self-reliance is a rare and wonderful thing. Ha estado cerca, ¿eh? Ha estado cerca de palmar. Bastante tensa la cosa. Vamos a curarle el estrés. Y encima ahora nos toca el enfrentamiento contra los seres cósmicos, ¿vale? Vamos a ver. Aquí esto me lo debería también poder quitar. A trivial worriment. Pero bueno, los cubiles no son combate fácil. Joder, que encima me meten stun las putas arañas estas. Ay, aquí no puedo hacer nada, tío. A ver si un poquito. Vale. Bueno, pues nada, no podíamos esquivar este encuentro, así que esto te toca. Vale, ¿veis? Entonces, cuando llevemos este objeto a la siguiente posada, nos hacen descuentos en objetos y además nos dan uno de maestría, ¿vale? Está bastante bien.
The loathing abates. Vale, completé ya el objetivo y como dije, le voy a quitar lo de la consagración, ¿vale? Y le voy a poner esto para disipar todos los dots y los stuns. Mira, ahí conseguimos dos pociones, dos antídotos, perdón. A ver qué más tenemos por aquí. Combate. Tenemos unas vendas. The loathing whispers. Vale, 4 moneditas. Claro, estamos ya con un montonazo de reliquias, ¿eh? Vamos allá, chicos, vamos a ver. No las tenemos todas con nosotros, ¿eh? Vale, no le ha saltado la ventaja. Vale. Ah, por lo menos no le ha metido la regeneración a este. O sea que con esta le voy a meter un tremendo precioso. Perfecto. Vamos a empezar ya curando el estrés, ¿vale? Para que se quede en cooldown. Vamos con la regeneración primero. Sí, yo creo que sí. Vamos con la regeneración. Y ahora ya la protegemos en el siguiente turno, ¿vale? Tremendo focus. Vale. Me toca esta. No. Me gustaría rematar a esta. 5 de la muerte. Sí, vamos a rematar. ¿O no? Vale, vamos a proteger. Dale, acá meter un bloquear, pero bueno, da un poco igual. Está 1 de vida. Tiene 3, vale. Claro, hombre, no falles, tío. Tiene la puta ceguera. Voy a pegarle, ¿vale? No quiero gastar el turno de ella en eso, pero bueno. Que ya le he tocado. Vale, podemos volver a aliviar el estrés. Vale, vamos a ir pegándole a este de aquí detrás. Vale, tiramos la cura aquí. Yo creo que sí, ¿no? Le voy a quitar el sangrado. Y al siguiente, si conseguimos alguna carga más, pues aprovechamos más esa cura, ¿no? Vamos a pegar atrás. Vale. Shot atrás. A 1 de vida. Qué perro. Vale, lo mismo. Pegamos atrás. Y aparcado. Es verdad, dice condición bloqueada. Vale, porque se ha curado demasiado, ¿no? Vamos a protegerlo otra vez. Nos ha metido terror. Vale, una cosa que sí le falta a la composición es una forma de quitar cadáver, ¿no? Metemos marca aquí. Metemos un lazo aquí. Vale, este en
principio parece que no nos está haciendo demasiado. No lo voy a hacer demasiado con esto, así que lo voy a pegar aquí. Si es verdad que tiene una evasión. Cuadrado. Vale, vamos a pegar entonces, ¿no? Viene este. Vamos a ver si lo matamos de 7 a 12. Vale. Le metemos el quemar, ¿no? No le ha entrado. Vale. Bueno, vamos a llegar a la segunda posada. Se estaba complicando la cosa, ¿no? A resounding response. Scavenge what Vale, you 1 de can. maestría, 25 de and be llama. off once more. Más 100% de daño, menos 30 al final de la ronda. Un combate. Esto no sé si se estaquea. Podríamos probarlo en un combate, ¿vale? Porque más 100 de daño, si nos da 100 de daño y luego nos quita 30 solo. Y supongo que se estaqueará. O sea que tendrás que acabar el combate rápido para no quedarte sin daño. Pero más 100 de daño... The loathing abates. Vale, esta se ha comido una enfermedad. Me cago en la leche. Menos 5 de rabia. Perdón, menos 5 de HP máximo. No pasa nada, ¿no? Dale, más whisky. Vale, pues completamos la primera región, ¿vale? Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Lo que voy a hacer es traeros una región por vídeo, ¿vale? Sé que van a ser vídeos largos, pero que al final estar cortando en medio de una región creo que es un poco anticlimático, ¿no? Al final hay que estar recordando qué había pasado en la región y tal. Yo creo que aquí es mejor llegar a una región y pues ya en el siguiente vídeo ya empezar a ver pues qué nos salió, qué encontramos durante la región, qué habilidades le doy y demás. Y empezar otra nueva, ¿vale? Entonces creo que lo voy a hacer así, ¿vale? Sarmenti ha obtenido 100 de exploración de fracturas del olvido. Sabe dónde encontrar recursos en la urbe, ¿vale? Vale, completamos el objetivo. Otro punto más por la cacería, entiendo. Vale, entonces vamos a dejarlo por aquí, chicos. Si os está gustando esta serie, si os ha gustado el vídeo, darle un like, apoyar el canal y nada. Nos veremos pronto con más Darkest Dungeon. Un saludo.